Buenos días, amada iglesia. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hoy vamos a estar abarcando todo este capítulo y vamos a ver la obra del apóstol Pablo, cómo fue usado por el Espíritu Santo para predicar en 3 ciudades. Y ese es el bosquejo del sermón, cómo el Evangelio llegó a la iglesia de Tesalónica, de Berea, y también cómo fue predicado en Atenas. El título de el sermón de este día yo le he puesto el mensaje que trastorna el mundo, y es por un versículo que nosotros hemos escuchado. Yo creo que son de los bastantes mencionados del Nuevo Testamento. Aquellos que trastornan al mundo se refieren a los creyentes que impactaban con el Evangelio a las demás ciudades donde ellos llegaban a predicar. Y es en este capítulo donde se da esto. Y más que nada, recordemos que el que está impactando a las personas es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Es la encomienda que vimos al inicio del libro de los Hechos, de esparcir el Evangelio no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora seguimos hasta el último de la tierra. Así que vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios nuestras vidas. Y hay cosas que podemos aprender del apóstol Pablo. Si queremos ser instrumentos para llevar el Evangelio a más personas, tenemos grandes lecciones que aprender en este capítulo. Oremos. Padre nuestro, queremos ser una iglesia que no calla tu mensaje de salvación. Queremos ser una iglesia que se deja guiar por tus pasos, por el camino que trazó Jesús. Tú en tu gracia y tu misericordia nos permites venir ante tu palabra y reflexionar de cómo es la obra de tu Espíritu Santo, que puede variar de algunos aspectos de un contexto, de una cultura a otra, pero tu mensaje es el mismo Evangelio es poderoso para traer almas a la salvación sin importar de cualquier extracto social que sea. Te pedimos pues que hagas la obra que solamente tú puedes hacer. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y dirígenos, Señor, a las verdades que se encuentran en este capítulo. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, vamos a ver el mensaje de salvación en Tesalónica. Ya estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora hay más personas que se están integrando a su equipo misionero, como lo es Silas, Timoteo, Lucas, pero siguen agregándose más personas. Y unos de esas personas cercanas que menciona el apóstol Pablo es al final de las demás epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y poco a poco se están agregando de acuerdo a estos viajes misioneros que estamos viendo. Entonces hay mucho que aprender, hermanos, pero yo quiero que veamos el mensaje de salvación en Tesalónica que se encuentra en estos primeros versículos. Fíjense cómo dicen los versículos 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo, con las Escrituras, siempre quería demostrar cuál era el prometido, el Mesías que venía en todas las Escrituras del Antiguo Testamento, y por eso se dirigía primero que nada a sinagogas. Si llegaba a una ciudad y había una sinagoga, quiere decir que él siempre tenía en su corazón compartir a los judíos, aunque a veces le rechazaban, aunque ya en ocasiones pasadas había sacudido el polvo de sus pies en señal de juicio contra ellos. Sin embargo, si llegaba a otra ciudad, él se proponía alcanzar a los de su nación primeramente. Y como en Tesalónica había una sinagoga, llega y disputa con los judíos. Por eso se nos dice aquí en el versículo 2, como acostumbraba. Él siempre quería alcanzar primero que nada a los de su nación.
Si en esa ciudad le rechazaban, entonces se iban los gentiles. Pero aquí ya entendemos que es el contexto de una audiencia que comprende las escrituras de los profetas y de la ley de Moisés. Entonces Pablo va directo al grano. Todo lo que ustedes ya conocen, lo que tienen en las escrituras de los profetas, apuntan a una persona. Esa persona es la que crucificaron a las afueras de Jerusalén, pero resucita y por medio de él es la salvación. Por eso él incluye, como podemos ver en el versículo 10, esa información que es vital cuando nosotros debemos de compartir el evangelio. El Cristo que padece, pero no solamente eso, dice, y resucitase de los muertos. Ese Jesús es a quien yo les anuncio, es el Cristo. Había muchas personas que se llamaban Jesús en aquella época, pero decía, de todos los, el Jesús al que yo me refiero es el Cristo, el Mesías, el prometido, el que toda la escritura, desde la promesa que se le había dado a Adán, de que habría alguien de la simiente de Eva que aplastaría la cabeza de Satanás, esa persona, ese Cristo era Jesús de Nazaret. Y hablaba de toda la obra, de la vida y de la muerte y resurrección de Jesús. Y más adelante, cuando él llega a escribir a esta misma iglesia que en este punto apenas está fundando, en su primera carta, en un futuro, fíjense cómo se dirige él a ellos en el capítulo 1, versículo 5 de Tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces esto nos ayuda a entender más el contexto de cómo llega Pablo a Tesalónica. Por amor, porque ya había sido maltratado en la ciudad anterior, en Filipos. Ya había sido perseguido, pero llega a otra ciudad, no se regresa a Antioquía y dice, aquí terminó el viaje misionero, no. Hay más personas que necesitan el evangelio de salvación, entonces se procede a ir a Tesalónica y predica con poder. La respuesta de cada persona, hermanos, está fuera de nuestras manos. Nuestra tarea es comunicar el evangelio y ya es cuestión externa a nosotros, ya podemos descansar de la sangre de aquel que no le prediquemos el evangelio, sino que la responsabilidad recae en él. También hay otro factor que sabemos, la soberanía de Dios, atrayendo a las almas con el poder de su Espíritu Santo a la salvación. Nosotros no sabemos quién es el que va a ser receptivo de manera positiva al evangelio, nuestra tarea es anunciarlo. Por eso vemos aquí la respuesta, fíjense en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces fue una muy buena respuesta. Lucas le gusta redactar de esa manera, no pocas significa que fueron muchas mujeres. Entonces hay respuesta al evangelio. Pablo en tan solo 3 semanas expone el plan de salvación y vemos que mucha gente de distintos círculos y trasfondos, igual que en Filipos, recordemos que Lidia era a lo mejor alguien considerado de un estrato social alto. Si la esclava que adivinaba era de clase baja, también el carcelero, o sea, de cualquier círculo social o cultural o de lengua o nación, Dios trae a pecadores al arrepentimiento. Así sucede también en Tesalónica. Creen griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Pero ahora vemos en el versículo 5 lo que pasa siempre. Cuando hay una gran respuesta al evangelio, empieza la lucha, la oposición del reino de las tinieblas. Dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad
y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Entonces, aquí es claro que las aflicciones van a llegar a cualquiera que se comprometa a luchar hombro a hombro con aquellos que comparten el evangelio de salvación. No solamente Pablo sufría persecuciones, sino también Jasón, aquellos que estuvieron dispuestos a impulsar también la obra de los evangelistas, de los portadores de la palabra de Dios, aquellos que Dios le había dado ese don de exponer el mensaje, la predicación. Entonces todos cooperan, pero también todos están en la posibilidad de padecer sufrimientos. Es una realidad, hermanos. El que trabaja hombro a hombro con los que están comprometidos en compartir el evangelio también pueden sufrir. Y eso es una bendición. Y aparte de ver esta realidad de lo que pasó con Jasón, porque es una opresión espiritual, es la lucha espiritual de siempre, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, pero vemos que se describe de una manera profunda con las palabras que se traducen: trastornan el mundo. Para los incrédulos es una manera muy clara, muy deliberada, que están haciendo estragos a su estilo de vida, a su manera de vivir, que ellos están a gustos, están contentos. Si empiezas a confrontar el pecado, porque ese hace el evangelio, siempre llama al arrepentimiento, entonces vas a tener represalia. Ellos están trastornando el mundo, y se refiere al mundo romano. Todas las ciudades conquistadas por el Imperio Romano son aquellas que ya se podían ver afectadas por el mensaje de salvación. Esto, hermanos, es literalmente el evangelio, el mensaje de Pablo y de la iglesia, de los creyentes tempranos. Estaba arrasando con cualquier tipo de creencia, de cultura, de extracto social, incluso con los judíos mismos y líderes religiosos mismos. Entonces ya estaba trastornando el reino de las tinieblas, ya estaba desequilibrando el control que ellos tenían ante los esclavos del pecado. Hay una acusación, hermanos, que se les hace al apóstol Pablo ante las autoridades. En el versículo 7 nos dice de la siguiente manera: estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron las autoridades al pueblo a tal grado que pues logran lo de siempre, expulsar a Pablo y a su equipo misionero. Pero quiero que veamos esta parte, que sí es una realidad lo que está ocurriendo. En parte ellos tenían razón, están predicando otro rey, pero en un sentido, sabemos, espiritual, aquel que quiere gobernar los corazones, y por eso hace estragos. La acusación, entonces, sí tenía algo de verdad, y estaba recordando yo en Lucas capítulo 22, que Jesús mismo les había dicho al Sanedrín cuando se le acusa para sentenciarlo a muerte. En el capítulo 22, fíjense cómo dice los versículos 67 al 69. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Le preguntaban a Jesús cuando recién lo arrestan en el huerto de Getsemaní. Si os lo dijere, no creeréis. Y también si les preguntare, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces, si es una realidad, Cristo es otro rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y está haciendo estragos al gobierno, no solamente de Roma, sino al reino de las tinieblas. Entonces, este rey gobierna, pero los corazones, y de esa manera trastorna el mundo de las tinieblas.
Es un impacto, hermanos, que solamente duró tal vez un poco más de 3 semanas, porque aquí mismo se describe, no tardaron muchos días para que expulsaran a Pablo de esta ciudad. Pero regresando a Primera de Tesalonicenses, podemos ver que ese trabajo de tan solo pocos días dio un fruto que bendijo a otras ciudades. Fíjense cómo dice el versículos 6 al 8 del capítulo 1. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este trabajo de poco menos de un mes llegó a impactar a ciudades que ni siquiera Pablo se había imaginado que podría llegar el alcance de la fe de estos nuevos creyentes. Entonces, hermanos, en esta ciudad vamos a detenernos de seguir indagando. Solamente quiero invitarles a considerar lo siguiente. Nosotros debemos de desarrollar al cierto grado, conforme a nuestras capacidades, una habilidad para apuntar a Cristo a los judíos. No solamente a los judíos, a cualquiera que tenga un conocimiento previo, algunas bases de lo que es el Dios verdadero. Por ejemplo, también se puede apuntar también a los musulmanes, a algunas otras personas de religiones que utilizan la Biblia, aunque mal aplicada y explicada. Necesitamos ser capaces, como el apóstol Pablo, de mostrarles que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Apuntar a Cristo a aquellas personas que tenían ya algunas bases. Y esto sucedió en la ciudad de Tesalonicenses. Ahora que son expulsados de esa ciudad, vamos a ver el mensaje de salvación en Berea. Aquí en el versículo 10 leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Recuerden, ya habían causado un alboroto en Tesalónica a tal grado que lastimaron a Jasón, y ellos en consejo de la iglesia van y dicen: mejor váyanse ya de aquí. Llegan a esta otra ciudad de Berea, y hay un contraste, hermanos. Si se nos hace maravilloso la obra de Dios en Tesalónica, aquí hay también otro fruto que se manifiesta, y es diligencia de los judíos ahí presentes de esa sinagoga, que recibieron la palabra con mayor solicitud. A veces nosotros decimos un dicho cristiano que necesitamos ser como la iglesia en Berea, escudriñar la palabra, que cualquiera que venga y se presente a enseñar la escritura de Dios, debemos de indagar y ver si es verdad eso. Pero, hermanos, esta iglesia apenas se estaba formando. No olvidemos eso. Todavía no eran creyentes, todavía no tenían el Espíritu Santo. Eran judíos todavía de su religión natural, pero cuando llega el apóstol Pablo y les empieza a apuntar a Cristo, todas las escrituras, el conocimiento que ellos tenían, aquí dice que no lo hicieron así como cada día de reposo, sino que todos los días iban a indagar, a escudriñar, a revisar minuciosamente
si las palabras que el apóstol Pablo les decía eran verdad. Entonces ellos pudieron constatar que el evangelio llegó igual, con poder, que llegó completo, y por eso hubo también una gran respuesta, como narra Lucas. Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces otra iglesia formada por judíos y griegos, y todos ellos están reaccionando de manera positiva. Hay otra multitud que se está levantando, una iglesia de creyentes que se están juntando con los apóstoles, con este equipo misionero, y está creciendo. Entonces, nuevamente hubo esta respuesta positiva, y por consiguiente una nueva oposición espiritual. Ahí viene el ataque de Satanás. ¿Y cómo sucedió? Aquí dice en el versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. De nuevo, el mensaje de salvación trastornó otra comunidad. Por eso vienen y causan otro alboroto. El pueblo de Dios, hermanos, actúa para proteger a los embajadores del rey, aquellos que están trayendo el mensaje de salvación, y otra vez toman cartas sobre el asunto y dicen: tenemos que proteger a este gran evangelista, el apóstol Pablo. Él está dispuesto a sufrir. Sabemos que él se le había aclarado de su llamamiento que tenía que padecer mucho por Cristo, pero en ocasiones la iglesia le protegía. Entonces él se iba a predicar de una ciudad a otra conforme a la dirección y a las circunstancias que iban ocurriendo. Hay una cosa más que quiero que apliquemos a nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que ser constantes en predicar, pues no siempre va a haber una misma respuesta en todos lugares. En Tesalónica, a pesar de que el evangelio impactó grandemente, pero si se fijan, fueron 3 semanas y fueron así como que no con tanta solicitud como aquí en Berea. Pero si Pablo se hubiera detenido ese viaje misionero, hubiera dicho: pues sí, estuvo difícil aquí, ya las 3 semanas me corrieron, ya mejor otra vez me regreso a la base a tener comunión con esa iglesia que está avivada en Antioquía, que todos somos creyentes y que queremos estar ahí en pues en comunión. Pero eso es encerrarte en las 4 paredes, y Pablo nos enseña que debemos de ser constantes en ir hacia afuera. Él iba de una ciudad a otra, de una ciudad a otra. A veces se ponía difícil las cosas, pero el perseverar en compartir el evangelio, hermanos, nos va a llevar a recibir experiencias, por gracia de Dios, algunas veces de gran bendición, y todo por ser constantes. Esta iglesia de Berea recibió el mensaje de una manera maravillosa, y que eso nos anime también a nosotros, hermanos. Que no nos detengamos de compartir el evangelio, porque muy probablemente podemos encontrarnos a alguien bastante receptivo al evangelio. Quiero que avancemos ahora el mensaje de salvación en Atenas, la última ciudad que vamos a ver en este capítulo. Se pone interesante en algunos aspectos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo predica en las sinagogas, en el contexto de los judíos, pero también hay griegos. Pero en esta ciudad es algo diferente. Fíjense, los versículos 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?
Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esta es lo que ocurre en la introducción de Pablo en Atenas. Solamente se encuentra él del equipo misionero. Todos los demás aún permanecen en Berea. Sin embargo, él, yo creo que se dio tiempo de salir a las calles, empezar a rodar por la ciudad, y ocurre algo, esta palabra, que su espíritu se enardecía. Es algo, hermanos, que nos hace falta detenernos y aplicar eso de manera sincera a nuestra vida. Dime, ¿cuándo fue la última vez que sentiste un vivo celo por Dios, por ver a almas perdidas? Que te ha consumido las ganas de exponer el evangelio a aquellos que están blasfemando el nombre de Dios, que están en perdición, que están denigrando el nombre de Dios. Eso exactamente pasó con el apóstol Pablo. Él estaba en Atenas, que era una ciudad bastante religiosa. Tenía un trasfondo de los filósofos que conocemos del mundo griego, Sócrates y muchos otros, que les habían dejado un estilo de vida pues bastante intelectual, les gustaba profundizar, pero se describe que esta ciudad, hermanos, tenía impresionantes esculturas, dioses tallados en todo tipo de material, en oro, en madera fina, en distintos tamaños, distintos monumentos. Y Pablo contempló todo eso y su corazón empezó a sentir una gran carga. Esta fue una ciudad completamente distinta a las anteriores. Era una ciudad en la cual se encontraba el panteón de todos los dioses griegos. Y en esta ciudad, él siente ese pesar por santificar el nombre de Dios. Que todos los demás vean quién es el verdadero Dios. Él tenía un vivo deseo de que dijeran: Dios, por favor, muéstrate en todo tu esplendor a estas personas porque te están denigrando. Ellos están honrando a otros dioses de una manera que yo siento una gran carga. Pablo podía ver a las almas perdidas de una manera más cerca al corazón de Dios que quizá más que ningún otro hombre, al menos de esta época. Entonces, vamos a ver qué pasa, entendiendo algunos detalles del grupo de dos personas que menciona aquí, los epicúreos. Entonces, son personas que se toman el derecho de invitar a Pablo a exponerles más acerca de este mensaje que para ellos era completamente desconocido. Para ellos era algo que jamás en su vida habían escuchado. Muchos tipos de religiones, de filosofía, pero no este tipo de cosas que el apóstol Pablo les estaba planteando. Los epicúreos, hermanos, ellos creían en el azar. Ellos creían que todo acababa en la muerte, que todo eran los dioses a los cuales ellos adoraban, eran dioses lejanos que no se relacionaban de cerca con el hombre, y por lo tanto, si solamente creían en una sola vida, en nada más, en el del más allá, entonces querían satisfacer todos los deseos de la carne. Para ellos solo se enfocaban mayormente en el placer material. En eso giraba toda su filosofía, el placer terrenal, porque si quieres ser feliz necesitas darle vuelo a la carne, a tus 5 sentidos. Pero también se mencionan los estoicos.
Los estoicos, hermanos, creían que Dios estaba en todo lo creado. Creían en un ser superior que había creado todo el planeta, todo el universo, pero de alguna manera Él se encontraba en todos los seres vivos. Entonces, por eso también adoraban a los árboles, a los astros, a los animales, y ellos, aparte de eso, pues creían que eran una especie de ciclos de acontecimiento. A lo mejor ese tipo de filosofías que creen en la reencarnación, más o menos era la cosmovisión de estos dos grupos filosóficos, los epicúreos y los estoicos. Por tanto, choca cuando Pablo llega y expone el Evangelio. Es muy diferente las creencias y las vamos a ver poco a poco. Y mucho ojo, porque recordemos, ellos jamás habían escuchado hablar del Evangelio, ni de la resurrección, ni de Cristo. Había mucha curiosidad, por lo tanto lo llevan a uno de los lugares principales de Atenas, que era el Areópago. Fíjense lo que ocurre ahí en el versículo 22, cuando se le da la palabra a Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Empieza a introducir su mensaje de salvación y con una estrategia especial para los no judíos. Para aquellos que les parecía desconocido el mensaje, necesitamos ser sabios, hermanos. Y en estos pasajes encontramos mucha sabiduría de cómo llegar a presentar el Evangelio completo. A veces se tiene que introducir de manera distinta, y ya Pablo nos había dado algunas pautas en ciudades anteriores, pero en esta es más marcado este mensaje en el cual él exalta a Dios, no sin antes halagar a la misma ciudad. Él les está diciendo: estoy observando que soy muy religiosos. Él se introduce de una manera positiva para captar la atención, para no ofenderlos, al menos hasta ese momento, sino que cuando ya capta de manera positiva la atención de ellos, empieza a desarrollar su mensaje y va a llegar en algún punto la confrontación. Pablo era muy sabio en hacer las cosas, hermanos. Seguramente seguía aprendiendo de las experiencias, pero si el Espíritu Santo permitió que esto se plasmara, es para que tú y yo aprendamos cuando nos encontremos en situaciones similares. A veces nosotros como creyentes decimos: se me hace bien difícil compartir el Evangelio, no sé, alguien que cree en religiones orientales, alguien que cree en la nueva era, alguien que cree en cualquier otro tipo de religión que yo no domino. Entonces nos sentimos incapaces de compartir el Evangelio porque no nos impregnamos de él. No vemos el ejemplo de los apóstoles, y en especial del apóstol Pablo, que él era experto en presentar el Evangelio ante cualquier círculo o nación en el cual él llegaba. Pablo, después de atraer a su audiencia, su objetivo fue revelarles que les faltaba conocer al único y verdadero Dios. Entonces vio, aquí está la estrategia correcta, el punto en el cual me voy a anclar es ese altar que vi al Dios no conocido. Muchos indagan y dicen, era porque tenían tantos dioses que decían: si se nos pasó uno, si se nos olvidó algún Dios que todavía ni conocemos, a lo mejor en futuros años vamos a saber que existe, hay que hacerle su altar y adorarlo. Así de idólatras era la ciudad de Atenas. Entonces, Pablo se refiere a Dios como soberano y creador que no se puede contener. Es un Dios distinto a los demás. Está diciendo: ustedes hacen templos a sus deidades, pero mi Dios es el creador del universo,
Y ahí empieza a hacer ese contraste, si lo recordamos, con los estoicos. Y dice, Dios no existe en todas partes, sino que Dios es el creador de todo el universo y de toda la tierra. Por tanto, dice en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Empieza a desarrollar más su mensaje a los ciudadanos de Atenas, y él les aclara, ¿saben qué? Este es un Dios autoexistente. Este Dios no necesita absolutamente de nadie para existir. Ustedes están manifestando que sus dioses necesitan de sus alabanzas, de sus altares, de que le quemen incienso, de que les hagan oraciones, porque si no existen, pues no reciben el favor de ellos. Y conocemos, ¿no? Ese era el trasfondo de los griegos. Hemos visto películas donde si dejan de adorar a los dioses, ellos se debilitan, pero Pablo le decía, nuestro Dios no es así. El único Dios no necesita absolutamente del hombre para existir. Y aparte, Él ha hecho al hombre de un solo linaje y lo ha hecho a imagen y semejanza. Y formó al hombre con un propósito. El propósito es de que se relacione con Él mismo, con Dios. Entonces no era un Dios como lo creían también los epicúreos, que era un Dios distante, sino más bien era un Dios cercano, un Dios relacional, un Dios que intencionalmente buscaba relacionarse íntimamente con su creación. Ahí siguen habiendo diferencias y ellos están atentos al mensaje. Ahí, sin embargo, otra verdad que Pablo les plantea. Ustedes piensan que no ocurre nada cuando se muere, que ya no hay una vida más allá, pero nuestro Dios ha establecido un día para rendir cuentas, hacer rendir cuentas al hombre. Entonces les dice, ustedes en su ignorancia no le han adorado. Sin embargo, a pesar de que se manifiesta en su creación y de muchas otras maneras, y es un Dios que se quiere relacionar con ustedes, deben de saber que ya puso un alto. Ha sido muy paciente, pero ahora tienen que venir a conocerle. Y eso lo vemos más claro en los siguientes versículos 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, también les aclara, Dios es más complejo que todos los materiales que están usando para formar imágenes. A ustedes les encanta hacer figuras y adorarlos, pero ustedes deshonran a Dios cuando tratan de imaginarse cómo es Él. Empiezan a crear tantas deidades en sus mentes, en sus cabezas, pero si tienen un altar al Dios no conocido, ustedes le deshonran porque no le están adorando como Él se merece. Él es alguien que no puede contenerse en templos, es alguien que ha fijado un día para rendir cuentas y Dios, aquí es donde les muestra ya el alto, cuando ya les dice, esto se acabó, ahora tienen que rendirse a Él. Viene en el versículo 30, dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí viene el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué Pablo los llama al arrepentimiento? Porque ustedes han dado honor y adoración a todo tipo de cosas, menos al único que se la merece. Por eso se enardecía su corazón, porque estaban adorando a deidades que no existen, y ese honor solamente se lo merece el Dios creador del universo. Dios es el juez supremo y les va a juzgar por no darle el honor que se merece. Y en ese mismo momento también introduce específicamente a la persona de Jesús, que es ese rey, ese juez supremo. Un día van a tener que rendir cuentas delante de Él por todos los actos de su vida en los cuales no se rindieron al único Dios. Y hace la referencia este Jesús que Dios le levantó de los muertos. Aunque no viene a detalles que Él haya dicho de sus padecimientos, de su muerte, sabemos que son resúmenes los sermones como los redacta Lucas, pero yo creo, hermanos, que sí, les tuvo que decir el evangelio completo. Poco a poco se iban acercando y tal vez no le permitieron en absoluto completar tal vez el mensaje como él hubiera querido, porque en cuanto menciona la resurrección, ahí fue la mayor barrera, en las cuales sus corazones duros ya no quisieron creer, en la mayoría. Fíjense lo que pasa en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La resurrección fue el punto en el que la mayoría ya no quiso tolerar el mensaje de Pablo. Y nos hace ver, hermanos, que estaba cubriendo unas tinieblas bien densas a esta ciudad. Nosotros, tal vez como creyentes o incluso como mexicanos con cierto trasfondo católico, creemos que hay resurrección, creemos que hay una vida después del mañana, después de una muerte física, pero ellos no creían eso. A nosotros se nos puede parecer increíble, pero Satanás, hermanos, tiene cegado así a millones y millones de personas. Y no solamente en países lejanos, sino también hasta muy cerca de ti, que ni te lo imaginas. Yo no hace muchos años, tal vez unos 2, 3 años, cerca de la casa de mi papá, había un señor, ya falleció, y tenía un desponchado. Un día yo fui a llevar el carro ahí y platicando con él, le quise compartir el evangelio. Y mi pregunta, pues no recuerdo exactamente de qué hablamos, pero sí llegué a cuestionarle acerca de su creencia en la resurrección, en que tenía que rendir cuentas ante un Dios, que la vida no se acababa aquí. Y él me dijo: ¿sabes qué? Yo no creo absolutamente en nada de eso. Yo no creo. Para mí la vida se acaba aquí y punto. Y quise esforzarme, quise persuadirle a reconsiderar por qué creía él eso, pero él fue muy firme, muy tajante, y él dijo: no, la vida se acaba aquí. Entonces, estamos en México, estamos en un país mayormente católico, con enseñanzas de la Biblia cristianas, pero no todas las personas creen en la resurrección. ¿Y por qué? Esto es muy importante que entendamos, hermanos, porque el enemigo es lo que exactamente quiere. La resurrección es uno de los temas que no debemos de omitir al presentar el evangelio. Y en muchos países esto es algo completamente nuevo.
Para los atenienses les era una locura, una estupidez, por eso se empezaron a burlar de Pablo y dijeron, te toleramos todo lo que dijiste, nos pudiste haber dicho que somos vanos, que tu Dios es superior al de nosotros, que estamos mal al crear imágenes, pero eso de la resurrección es el colmo. Y esto es una de las maneras en la cual el enemigo ciega los ojos, el entendimiento de las personas, para que piensen que no van a rendir cuentas, que no hay un tribunal supremo, un juez supremo que nos va a hacer rendir cuentas si no adoramos al único Dios que lo merece. Por eso necesitamos compartir el Evangelio para que ellos vean la luz, vengan al arrepentimiento. Hay muchas maneras de presentar el Evangelio. Pablo nos acaba de enseñar en estas 3 ciudades algunas cosas que pudiéramos considerar, pero sin embargo hay algo que también debemos de recordar que él decía a las iglesias, por ejemplo en Efesios capítulo 6, el versículo 19, él les decía, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Él decía, nunca dejen de orar por mí porque él siempre necesitaba la ayuda de la iglesia. Él lo hacía en conjunto, él decía, cada día lo puedo hacer mejor, cada día voy aprendiendo. De hecho, hermanos, leyendo varios comentarios me di cuenta que muchos creen que Pablo no presentó el Evangelio de una manera tan correcta aquí en Atenas. Y por eso cuando va a los Corintios, la próxima ciudad, nos damos cuenta en sus cartas, cuando él dice, ¿saben que cuando yo vine con ustedes, no vine con palabras elocuentes ni con sabiduría humana, sino con poder del Evangelio? Algunos indagan y dicen, es que entendió, como que rodeó mucho con ellos, no fue al grano y por eso no hubo buena respuesta. Ahora dicen, yo me propongo a predicar ahora únicamente a Cristo y al crucificado. Eso es una postura que se puede respetar. Yo en lo personal quiero creer que el Espíritu Santo nos revela todas estas escrituras y experiencias para aprender muchas cosas. Pablo probablemente estaba aprendiendo, pero también reflexionando y mejorando su mensaje. Sin embargo, yo veo que desde Tesalónica, como les había dicho, cuando leíamos estos versículos, esto en el capítulo 1, donde decía, yo presentaba el Evangelio con poder. Y es porque no vemos todos los detalles, pero lo que vemos aquí en el texto, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Hay tantas maneras de nosotros llevar el Evangelio, a lo mejor empezando por otros puntos de recalcar con ciertos pasajes algunas ideas principales como la fe, el arrepentimiento, la resurrección, la justificación, el sustituto, todo ese tipo de cosas, pero que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo de la mejor manera. Me gusta mucho cómo un teólogo llamado John Stott resumió o plasmó muy bien todo lo que hizo Pablo aquí en Atenas. Con mucha atención, el párrafo está largo, pero se me hace muy, muy acertado todo lo que él escribió y que nos hace entender el trabajo de Pablo ante esta audiencia. Fíjense lo que hizo Pablo. Proclamó a Dios en su plenitud como creador, sustentador, gobernador, padre y juez. Abarcó la totalidad de la naturaleza y de la historia. Pasó revistas al tiempo transcurrido desde la creación hasta su consumación. Puso de relieve la majestuosidad de Dios, no solo como el principio y el fin de todas las cosas, sino como aquel a quien debemos nuestro ser y a quien tendremos que dar cuentas. Sostuvo que los seres humanos ya saben estas cosas por la revelación natural o general, y que su ignorancia y su idolatría son, por consiguientes, inexcusables. De ese modo, les hizo un llamado
con gran solemnidad a que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Todo eso lo hizo el apóstol Pablo en el discurso del Areópago, un gran auditorio. Creo en una ocasión, investigando un poco de eso, sí que habían más de 400 personas y ante todos ellos no se amedrentó. Y yo quiero que consideremos por qué, hermanos. Hay que pedir a Dios que salgamos a ver las personas con compasión. A veces, por no salir de nuestras cuatro paredes, no vemos la necesidad, hermanos. Pero sin embargo, Pablo salía y eso hizo que el ver a esta ciudad tan perdida ardiera su corazón. Y eso, por consiguiente, hizo que predicara y él predicara con poder. Esta es la última cosa que quiero que aprendamos y lo hagamos a manera de oración. Pidámosle a Dios que nos ayude a salir de nuestro entorno. Vayamos a lugares donde es necesario ver con compasión a las almas y prediquemos con poder. Eso necesitamos pedirle a Dios, que nos haga grandes embajadores. Pablo, hermanos, creía profundamente el Evangelio. No es por demás decirlo, pero él veía a Dios como soberano. Él veía a Cristo como juez. Lo que él predicaba, si predicaba de un Cristo resucitado, él lo creía profundamente. Y ver a Cristo resucitado en poder, en gloria y sentado en la majestad del Padre como juez divino, eso hace que nosotros seamos obedientes, seamos verdaderos hijos suyos comprometidos en llevar el mensaje de las buenas nuevas al que lo necesita. A pesar de que haya persecución, como sufrió Jasón, a pesar de que te anden amenazando de una ciudad a otra, tú vas a sufrir por Cristo y vas a predicar con puntualidad el Evangelio. Oremos para que Dios nos haga una iglesia así. Señor nuestro, gracias por todas las enseñanzas de este capítulo de Hechos. También Pablo nos bendice mucho y quisiera, Señor, que al escuchar estos relatos nuevamente tú des martillazos a nuestros corazones como iglesia. Estamos pasando varios domingos viendo cómo la obra de tu Espíritu Santo mueve a tus hijos para compartir las buenas nuevas. Y nosotros necesitamos también llegar con frutos a ti, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Haz que ardan nuestros corazones con tu palabra y que también veamos a las almas perdidas así como las veía el apóstol Pablo. También ayúdanos a prepararnos, a impregnarnos del Evangelio para compartirlo con autoridad, con convicción y con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.